Y hemos de considerar por ahí, hermanos, este hombre Nicodemo, un hombre muy importante, muy influyente en aquellos tiempos en el que Jesús, hermanos, habitaba en el pueblo de Israel, pues pertenecía, según la Escritura, a dos grupos, hermanos, muy importantes en aquellos tiempos. Nicodemo pertenecía, hermanos, a un grupo que se consideraba, hermanos, como un grupo que estudiaba mucho la ley, día y noche, y era el grupo de los fariseos, hermanos. Nicodemo era muy influyente porque pertenecía a este grupo y era sobresaliente, hermanos, Nicodemo, porque no solamente leía la palabra, sino que también pertenecía a un grupo, hermanos, llamado Sanedrín. Y este grupo, hermanos, se encargaba de aplicar la ley, de reformar algunas leyes, y por ahí, hermanos, también el pueblo de Dios no le quedaba más que poder obedecer, hermanos, lo que estos hombres impartían. La palabra de Dios, hermanos, nos habla que este hombre tuvo la oportunidad de poder ir al encuentro con Jesús, pero porque él tenía una gran necesidad en su corazón. No pudo, hermanos, dice la palabra de Dios, dormir una noche más, sino ir hasta el encuentro, hermanos, con el Señor Jesús. ¿Cuál era la duda, hermanos? ¿Cuál era la inquietud que tenía en el corazón este hombre? Que tuvo la necesidad de ir ante el Señor Jesús, aunque él, hermanos, era un hombre muy importante en aquellos tiempos, muy sabio, hermanos, en aquellos tiempos, parecía ser, hermanos, que le faltaba algo. Algunas dudas, hermanos, tenía en el corazón este hombre, que en el grupo en el cual él pertenecía, no eran resueltas. Era necesario ir con Jesús, era necesario preguntarle algunas cosas, hermanos, que él traía en su corazón. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, que había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Primeramente, hermanos, vemos que este encuentro es un encuentro muy sano, muy tranquilo. Aunque los fariseos ya le habían declarado la guerra al Señor Jesús, hermanos, de muchas ocasiones y de muchas maneras, oponiéndose a las enseñanzas que el Señor Jesús traía, vemos a un fariseo, hermanos, que acude muy apacible ante el Señor Jesús y le reconoce como maestro y le reconoce como proveniente de Dios. Primeramente le reconoce como maestro, hermanos, porque no hay duda que el Señor Jesús hablaba cosas verdaderas, con autoridad, y cosas que en aquellos tiempos, hermanos, ellos no les quedaba más que considerarlas como verdad. Muchos, hermanos, dudaron de estas palabras porque a través del orgullo, a través del conocimiento, hermanos, secular, pensaron, hermanos, que las palabras que Jesús traía, un simple carpintero, no eran palabras, hermanos, que hoy nosotros consideramos como palabras de vida eterna. Pues fue de noche, hermanos. No pudo dormir una noche más. Tuvo que ir al encuentro con Jesús para hacerle algunas preguntas. Primeramente, hermanos, le reconoce como maestro, pues ya lo había escuchado hablar, hermanos, al Señor Jesús. Le reconoce también como proveniente de Dios, pues él, hermanos, testifica y dice: yo sé que nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. En el versículo 3, hermanos, Jesús responde de una manera muy sabia, no basándose, hermanos, aglutinados, no platicando, hermanos, de la vida de Jesús, sino él, hermanos, estaba ya mucho más allá. El Señor pensando en la salvación de los hombres. En el versículo 3 encontramos que dice el Señor Jesús: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de continuar con esta plática, Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder entender de lo que yo estoy hablando, para poder entender de la vida nueva a la cual yo estoy ofreciendo a través de la trayectoria, hermanos, que Jesús estaba en esta tierra. Mas, sin embargo, hermanos, encontramos en el versículo 4 la duda. Encontramos en el versículo 4, hermanos, la falta de entendimiento, hermanos, de este hombre. Pues dice el versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús, hermanos, le habla a Nicodemo de algo que era muy cierto, hermanos, el nuevo nacimiento. Pero Nicodemo, hermanos, traía una duda y comienza con esta duda diciendo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pues, hermanos, Jesús estaba hablando en el sentido espiritual
espiritual, por eso Nicodemo no podía entender. Según el versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús, hermanos, hace patente la dificultad que Nicodemo tenía para entender este asunto. ¿Y por qué, hermanos, Nicodemo no podía entender este asunto? Porque le estaba dando una interpretación, hermanos, humana. Le estaba dando una interpretación, hermanos, que él quería ver para poder entender, hermanos, lo que Jesús le estaba dando a conocer acerca de la vida nueva. En el versículo 5 al 8 Jesús utiliza, hermanos, dos ejemplos muy importantes para poder darle a entender a este hombre, hermanos, acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Primeramente, hermano, le dice acerca de la necesidad de nacer del agua, y no solamente del agua, sino también del Espíritu. Aplica un ejemplo, hermanos, que Nicodemo ya sabía, y era el ejemplo, hermanos, del bautismo que Juan estaba realizando en aquellos tiempos. Juan el Bautista, que consistía en el agua. Consistía, hermanos, en bautizar en el agua para arrepentimiento. Mas, sin embargo, hermanos, el Señor Jesús le agrega algo más, no solamente del agua, sino también de qué, hermanos, del Espíritu. Hay acción del Espíritu. Bien dice el canto número 200, que la salvación de nuestro Dios no es con espada, ni con ejército, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le decía, no es necesario nacer solamente del agua, sino también del Espíritu. Pero Nicodemo seguía con la duda. No entiendo, Jesús. No entiendo cómo tú me hablas de una nueva vida. No entiendo cómo tú me hablas de nacer del agua y nacer también del Espíritu. Y utiliza el segundo ejemplo, hermanos, y es el viento. Dice la palabra de Dios ahí, en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprenda de que te he dicho que es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya cuando vio que Nicodemo no entendió, hermanos, acerca del nuevo bautismo el cual Jesús